Muy buenos días, bienvenidos a este segundo periodo. Espero que hayan descansado en este tiempo de receso y se hayan recargado para iniciar este segundo periodo. En esta clase de geografía trabajaremos el tema de la atmósfera. Para iniciar, visualicemos el siguiente video, estén muy atentos. Smile and Learn. Hoy aprenderemos las capas de la Tierra. La Tierra está compuesta por 4 capas diferentes. Estas capas son la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera y la geosfera. La atmósfera es la capa más externa que rodea la Tierra. Está formada por gases que protegen el planeta del espacio exterior, como de la radiación del Sol o de pequeños objetos que vuelan por el espacio. Además, en esta capa es donde encontramos el oxígeno, un elemento esencial para la vida en la Tierra. La atmósfera, a su vez, está dividida en 5 capas diferentes: la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y la exosfera. Más abajo, en la superficie de la Tierra, existen 2 capas diferentes, la biosfera y la hidrosfera. La biosfera es la capa donde se encuentran los seres vivos. Abarca desde el fondo de los océanos hasta 10 kilómetros por encima del nivel del mar. En esta capa vivimos los humanos junto con el resto de organismos vivos, como las plantas, los animales, los hongos o las bacterias. Dentro de la biosfera encontramos diferentes ecosistemas como los bosques, las selvas, la sabana, el desierto o la tundra. La hidrosfera está compuesta por el conjunto del agua que hay en la Tierra. Esta incluye el agua de la superficie, el agua subterránea y el agua que hay en el aire. Y la podemos encontrar en sus 3 estados: líquido, sólido y gaseoso. La hidrosfera cubre 3/4 partes del planeta Tierra. A pesar de la gran cantidad de agua que hay, solo un 6% es dulce y apta para el consumo. Por este motivo, es importante aprovechar y realizar un consumo responsable del agua. La capa interna de la Tierra es la geosfera y abarca desde la superficie hasta el centro del planeta. Esta capa nos proporciona un terreno sólido en el que poder vivir, ya que está compuesta por rocas, minerales, arena y otros materiales. La geosfera se divide en 3 capas diferentes: la corteza, el manto y el núcleo. A más profundidad, mayor es su temperatura. Estas han sido las capas de la Tierra. ¿Quieres saber más cosas sobre ellas? No te pierdas el siguiente video. ¿Te ha gustado el vídeo? Entonces, como pudimos ver, nuestro planeta tiene diferentes capas. Tenemos una capa gaseosa, que es la atmósfera, una capa en donde se encuentra la vida del planeta, que sería la biosfera, una capa que está compuesta por todas las aguas en sus estados sólido, líquido y gaseoso, que es la hidrosfera, y la geósfera, que es la capa sólida del planeta, que trabajamos la clase anterior. En esta ocasión trabajaremos la atmósfera, que como dijimos es una capa gaseosa que rodea todo nuestro planeta. Esta capa se divide a su vez en varias, como tenemos la exósfera, que es la capa externa, más externa de la Tierra, y está compuesta básicamente por hidrógeno. La termósfera, que es una capa en la que encontramos iones y electrones que generan el movimiento de ondas que permiten la comunicación a larga distancia. La mesósfera, que es la capa más delgada, como lo pueden ver allí, y en esta capa se generan unas reacciones químicas y también se bloquean el impacto de los meteoroides. La estratosfera, en donde se ocurren
unos vientos fuertes y se encuentra la capa de ozono, muy importante porque bloquean los rayos ultravioletas que son nocivos para las formas de vida que existen en nuestro planeta. Y por último tenemos la troposfera, que es la capa muy importante de la atmósfera en donde se contiene la vida y además se generan todos los fenómenos que determinan el clima, como lo son la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, la nubosidad y la precipitación. Todos estos fenómenos caracterizan el clima. A continuación, entonces, definamos qué es el clima. El clima es el conjunto de fenómenos que presenta la atmósfera en un lugar determinado y en un espacio de tiempo prolongado, tales como la temperatura, la humedad, el viento y la lluvia o precipitación. Ahora, hay unos factores que condicionan o determinan el clima de un lugar, tales como la altitud, la latitud, la cercanía al mar y el relieve. Entonces, entremos a definir cada uno de estos. Pero antes, no vayamos a confundir el clima con el tiempo atmosférico, porque aunque el tiempo atmosférico presente los mismos elementos o fenómenos, estos solo ocurren en un espacio de tiempo más reducido. La temperatura es uno de los fenómenos de la atmósfera que hacen parte del clima. Se define como el grado de calor que presenta el aire en un momento determinado y en el planeta se condiciona a partir de la radiación solar que recibe la superficie terrestre. Ahora, como nuestro planeta tiene una inclinación de 23,5 grados, ustedes pueden ver cómo los rayos del sol llegan de forma diferenciada. En unas zonas del planeta, por su latitud, es decir, por su cercanía al paralelo del ecuador, los rayos del sol llegan de forma directa o perpendicular. En esta zona del planeta, entonces se generan unas temperaturas estables durante todo el año, lo que hace que se presenten climas tropicales y no tengamos estaciones. Ahora, en las partes que van del trópico de Cáncer al círculo polar ártico y del trópico de Capricornio al círculo polar ártico, los rayos del sol llegan de forma oblicua o inclinada, lo que hace que se generen unas temperaturas medias o templadas. A esta zona se le llaman zona templada del sur y zona templada del norte respectivamente. Ahora, en estas zonas, durante el año, la radiación solar varía por el movimiento de traslación de la Tierra, lo que generan las estaciones climáticas. En otras partes de la Tierra, desde el círculo polar ártico hacia el norte y desde el círculo polar antártico hacia el sur, los rayos del sol llegan todavía más inclinados, por lo que se generan temperaturas mucho más frías. A esta zona se le llaman zona glacial ártica y zona glacial antártica respectivamente. A nivel local, otro factor que determina la temperatura es la altitud, es decir, la distancia con respecto al nivel del mar. Como pueden ver en este gráfico, a una mayor altitud, menores temperaturas van a haber, es decir, más frío va a ser en esas altitudes. Entre más baja la altitud, van a haber mayores temperaturas, es decir, más calor. Esto hace que se generen los llamados pisos térmicos, que son franjas las cuales varían de temperatura según su altitud. Este hecho se puede relacionar con otro fenómeno llamado presión atmosférica, que es la fuerza que ejerce el aire por la fuerza de la gravedad. Entonces, como pueden ver, en altitudes muy elevadas, las partículas del aire son pocas, por lo que no hay mucha fricción entre ellas y generan bajas presiones, es decir, no se da tanto calor. En cambio, en altitudes bajas se concentran mayores partículas de aire que se generan entre ellas fricciones
y lo que genera calor. Otro fenómeno que ocurre en la atmósfera son los vientos, y este se define como el desplazamiento o movimiento del aire. Como pueden ver en este gráfico, el movimiento del aire siempre tiene unas dinámicas que se explican a partir sobre todo del movimiento de rotación de la Tierra, que ejerce una fuerza sobre ellos. Por eso pueden ver aquí en las líneas rojas que la rotación de la Tierra genera un movimiento de vientos llamados alisios, y estos vientos empujan las masas del aire del norte a sur hacia la línea del Ecuador. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que el viento siempre se mueve de altas presiones a bajas presiones. Por su parte, la humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire y se determina por la vegetación, por las lluvias y por la cercanía a cuerpos de agua. Ahora, la nubosidad hace referencia a la cantidad de nubes, mientras que la precipitación es el agua que cae a la superficie terrestre, tanto en forma líquida como sólida, en forma de granizos o nieve. Se genera por la relación entre la radiación solar y los cuerpos de agua. Cuando el agua se evapora debido a esta radiación, sube a unas presiones bajas y allí se condensa formando nubes. Cuando estas nubes alcanzan unos tamaños considerables, se precipitan a la superficie terrestre, tanto en forma de agua, granizo o nieve, dependiendo de las temperaturas. Bueno, para concluir este tema de la atmósfera, no podemos dejar de mencionar un fenómeno que viene ocurriendo a nivel mundial, que nos afecta a todo el planeta, y es el fenómeno del efecto invernadero, que se genera por la emisión de gases a la atmósfera, como el dióxido de carbono, que genera que cuando los rayos del sol ingresan no puedan salir en forma de calor debido a que se forma una capa que impide esa salida. Esto ha generado el aumento de las temperaturas a nivel mundial y con ello un calentamiento que ha llevado al derretimiento de los casquetes de los polos, como alteraciones en las precipitaciones o lluvias, lo que ha generado tanto olas de sequía como de inundaciones. Entonces, la idea es tomar conciencia y desde casa contribuir con prácticas sanas ambientalmente hablando, como el ahorro de energía, de agua, la separación de los residuos o de la basura, el reciclaje, el tratar de no utilizar tanto plástico porque se demora mucho en degradarse, ¿sí? El uso de no aerosoles, por ejemplo, ayudaría mucho. Y recordemos que esto es algo que nos compete a todos. Incluso, bueno, se han generado algunos acuerdos a nivel mundial entre países en el que se busca que las industrias y fábricas se comprometan a que, por ejemplo, se cambien los métodos de transporte que emiten muchos gases a la atmósfera, se controlen, pero eso también nos toca a nosotros y desde casa nosotros debemos empezar a contribuir a un mejor ambiente. Entonces, chicos, con esto concluimos la explicación de la atmósfera. Entonces, por favor, diríjanse a la plataforma Educa, descarguen el taller y lo desarrollan. Cuando ya lo terminen, por favor, me lo reenvían. Les envío un saludo y estoy pendiente ahí en la plataforma.